Jungkook y Jimin ¿están casados en secreto? La prueba está en este apodo que nadie esperaba escuchar. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre la forma en que ves a BTS. Esto no es solo un rumor, es una confesión pública que pasó desapercibida durante años, hasta ahora. Antes de que te adentremos en este misterio, asegúrate de estar suscrito y con la campanita activada, porque lo que viene no solo te sorprenderá, sino que te hará replantearte todo lo que creías saber sobre el K-pop y sus secretos mejor guardados. Imagina esto, es un día como cualquier otro, o al menos, eso parece. Jungkook está en vivo, frente a la cámara, riendo, respondiendo preguntas de fans, siendo ese chico adorable que todo el mundo conoce. De repente, alguien menciona a Jaemin, y en ese instante, algo cambia, algo diminuto, casi imperceptible para quien no está prestando atención, pero para quienes sí. Fue como ver caer la primera ficha de un dominó gigante. Jungkook lo llama con un apodo. No es Jaemin, no es Hyun, es algo más, algo tan íntimo, tan personal, que el chat se detuvo. Los corazones dejaron de latir por un segundo, porque esa palabra, esa sola palabra, no se usa entre amigos, no se usa entre compañeros, se usa entre almas gemelas, entre personas que comparten algo que va más allá de lo que los ojos pueden ver. Pero eso fue solo el principio, porque hoy no vamos a hablar de ese momento en vivo. No. Hoy vamos más profundo, mucho más profundo. Hoy vamos a adentrarnos en una escena que para la mayoría pasó desapercibida, no porque fuera irrelevante. Al contrario, era tan importante, tan cargada de significado, que el simple hecho de traducirla al español la vació por completo, le quitó el alma, le quitó el peso cultural, emocional y humano que tenía en el idioma original. Hablamos de ese instante en Are You Sure? Un momento silencioso, aparentemente simple, de esos que solo cobran su verdadero significado, cuando los entiendes desde dentro, cuando los escuchas con los oídos de quien habla ese idioma, cuando los sientes con el corazón de quien vive esa cultura. Incluso muchos coreanos, al analizar la escena con detenimiento, coinciden en algo fascinante. Lo que ocurrió ahí no fue casual, no fue automático, no fue una elección lingüística neutra, no existe una explicación normal que encaje perfectamente con lo que se ve y, sobre todo, con lo que se escucha. La situación es doméstica, es tranquila, es casi íntima. Jaemin está en la cocina, no hay cámaras profesionales apuntándole, no hay un set de filmación, está concentrado, con esa determinación suya que mezcla elegancia y torpeza de una manera tan encantadora. Intenta preparar algo. Para Jungkook, no hay prisas, no hay tensión, no hay ruido innecesario. Es un espacio compartido que, solo con verlo, transmite calma, transmite confianza, transmite una cercanía tan natural, tan orgánica, que no necesita ser verbalizada constantemente. No hacen falta grandes declaraciones, el silencio ya lo dice todo. Y ahí está Jungkook, observando, no como un espectador distante, sino como alguien que pertenece a ese espacio, interactúa desde una comodidad absoluta, esa que solo se da cuando dos personas comparten un territorio emocional seguro, donde no hay que fingir, donde no hay que actuar, donde simplemente se puede existir. En medio de esa atmósfera cargada de paz, Jungkook le dice a Jaemin una frase que, en las traducciones rápidas y automatizadas que circulan por internet, queda reducida a algo tan plano, tan insulso, como tú fuiste de gran ayuda, y el problema monumental, es precisamente ese. Esa traducción no es solo inexacta, es un crimen lingüístico, porque elimina por completo el matiz más importante, la palabra que lo cambia todo, la palabra que es la llave para entender lo que realmente estaba pasando. La palabra con la que Jungkook inicia la frase es Dangshin, y aquí es donde la historia da un giro. Aquí es donde todo lo que creías saber sobre su dinámica empieza a tambalearse, porque aunque en los diccionarios básicos, en esas apps que usas para aprender frases sueltas, Dangshin pueda aparecer tranquilamente como tú, en el coreano moderno y real, en el que se habla en las calles, en las casas, entre personas de verdad, Dangshin no es, bajo ninguna circunstancia, una palabra neutral. Es una de esas expresiones que casi no se usan en conversaciones cotidianas. ¿Por qué? Precisamente porque tienen una carga emocional tan fuerte, tan potente, que usarla sin pensar puede generar incomodidad, malentendido, tensión,
Su uso siempre es consciente, siempre es marcado, siempre es deliberado, no es algo que se te escape, no es un tú que sueltas sin más. En el habla diaria, entre personas que conviven, que trabajan juntas, que se conocen bien, dangshin simplemente no se utiliza. Suena frío, suena distante incluso, suena cortante, puede interpretarse como un reproche, como un enojo contenido, como una forma sutil pero clarísima de marcar distancia emocional. En discusiones, en reclamos, sí aparece, pero cuando lo hace, llega con un tono claramente agresivo. Es como subrayar un tú acusatorio, cargado de una tensión que corta el aire. Por eso mismo, los hablantes nativos la evitan en situaciones normales. No es cómoda, no es suave, y desde luego, no es casual. Pero, y esto es un pero enorme, existe una excepción muy clara, muy específica, y tan poderosa que cambia por completo el significado de la palabra dentro de una relación romántica. Dangshin se transforma, deja de ser áspera, fría, distante, se vuelve íntima, cálida, profundamente afectiva. En ese contexto sagrado, no significa simplemente tú, significa algo mucho más cercano a cariño, a amor, a mi vida. Es una forma de dirigirse al otro que implica una cercanía emocional sin barreras, una confianza absoluta, un vínculo donde las palabras duras se ablandan y se llenan de ternura. Entonces, aquí está la pregunta que lo revoluciona todo. ¿Por qué Jungkook usaría dangshin en una escena tranquila, hogareña y cargada de calma, si no fuera desde ese lugar íntimo? Piensa en ello. Jungkook no es una persona que se exprese de forma grosera o confrontativa con Jaemin. Incluso cuando bromea, incluso cuando se muestra juguetón o brusco, su tono nunca cruza la línea hacia la agresividad real. Su respeto y cariño por Jaemin son evidentes en cada interacción pública, entonces elegiría deliberadamente una palabra que, fuera de un contexto íntimo, sonaría ruda, fría o incluso despectiva. En una escena donde no hay discusión, no hay reclamo, no hay el más mínimo atisbo de tensión entre ellos. ¿Por qué? La respuesta es simple, porque no lo hizo desde la frialdad, lo hizo desde la calidez más profunda. La escena no se da en un ambiente de juego brusco ni de pelea fingida, todo lo contrario, es un momento suave, cotidiano, casi silencioso, donde los gestos hablan más que las palabras. Jimin está haciendo algo para Jungkook, con una atención y un cuidado palpables, y Jungkook responde desde un lugar de reconocimiento, de gratitud y de una cercanía que trasciende lo verbal. Su tono de voz es suave, su postura relajada, sus miradas llenas de una familiaridad que duele de tan real. La energía general de la escena no sostiene en absoluto una lectura confrontativa. No hay dureza, no hay distancia, no hay incomodidad. Por eso, el uso de dangshin aquí no puede interpretarse como un simple tú. No encaja lingüísticamente, no encaja emocionalmente y desde luego no encaja con la dinámica de calma y afecto que se observa a simple vista. Es una elección que destaca precisamente porque no es común. Es una palabra que no se usa al azar, y menos aún en una situación tan personal, tan desprovista de artificio. Su presencia en ese instante resalta como un faro en la noche, como un indicio claro, casi descarado, de una cercanía que va más allá de lo superficial, de una conexión que habita en un nivel de comodidad emocional tan profundo, que las palabras normales ya no bastan. Este tipo de detalles son los que suelen perderse en la traducción, se esfuman cuando las traducciones se limitan a lo literal y se olvidan de lo cultural, de lo emocional, de lo humano, pero cuando por fin entiendes el verdadero peso de esa palabra, la escena entera se resignifica. Deja de ser un comentario casual sobre ayudar en la cocina, se convierte en algo mucho más grande, en una forma de dirigirse al otro que revela, sin tapujos, cuánto espacio ocupa esa persona en su mundo emocional. Es una muestra de afecto que no necesita exclamaciones, ni gestos grandilocuentes, ni declaraciones aparatosas, se expresa de manera natural, casi inconsciente, como respirar. La química entre Jungkook y Jaemin no se manifiesta en lo obvio. No necesitan agarradas de mano en público, ni miradas prolongadas a cámara lenta. Se manifiesta en estas pequeñas elecciones, casi secretas, en cómo comparten un silencio sin que pese, en cómo se mueven en el mismo espacio físico sin invadirse, sin chocar, como si llevaran años bailando el mismo baile, en cómo una palabra específica, cargada de dualidad, aparece justo en el momento donde todo es calma y cercanía.
Dangshin, en ese contexto, no suena fría, suena suave, suena cercana, suena cargada de una ternura que no necesita ser explicada en voz alta, porque quien la dice y quien la recibe ya lo saben. Por eso, para quienes entienden el idioma y la cultura, este momento no pasa desapercibido. Al contrario, se convierte en uno de esos instantes sagrados que dicen más de lo que parece, que revelan una conexión profunda, una confianza a prueba de bombas, y un cariño que fluye de forma tan natural, que se filtra incluso en el lenguaje, en una palabra que no se usaría. Si no existiera un vínculo emocional muy especial, es, en definitiva, un ejemplo claro y hermoso de cómo la cercanía real no siempre se grita. A veces solo se susurra, incluso a través de una sola palabra. Pero, espera, porque esto no termina aquí. Esto no es un hecho aislado, no es la única vez. Y eso es lo que hace que todo sea aún más revelador. Algo que también es fundamental dejar claro y que muchos pasan por alto es que este no sería, ni de lejos, la primera vez que Jungkook utiliza esa palabra al dirigirse a Jaemon. De hecho, quienes han prestado verdadera atención al idioma original, quienes han buceado en los lives, en las interacciones espontáneas, en los momentos no filtrados, saben que Dangshin ha aparecido en más de una ocasión en su manera de hablarle. No es un fenómeno de una sola vez, no es exclusivo de esta escena íntima en la cocina, es un patrón, un hilo conductor que se repite. Lo que sucede es que, en la mayoría de los casos, esa palabra simplemente desaparece, se esfuma en las traducciones, se suaviza hasta la inexistencia, se omite por completo o se reemplaza por un tú genérico, insípido, que borra de un plumazo la carga emocional y cultural que realmente tiene. Es como si alguien pintara sobre un cuadro de Van Gogh con pintura blanca, la estructura sigue ahí, pero el alma se ha ido, y aquí es donde suele aparecer la resistencia, esa reacción casi automática de algunos de desacreditar el análisis, de decir no puedes opinar si no hablas coreano, pero precisamente por eso es importante aclarar algo crucial. Esta interpretación no nace de una percepción personal caprichosa, no es una lectura subjetiva basada en deseos, nace de conversaciones profundas, de explicaciones detalladas, de análisis minuciosos dados por personas que sí hablan coreano, que sí viven la cultura, que sí entienden los matices que se pierden entre idiomas, gente que ha dedicado tiempo a desmenuzar no solo lo que se dice, sino cómo se dice, cuándo se dice y por qué se dice así. Este tipo de detalles lingüísticos son precisamente los que revelan la verdadera naturaleza de una conexión humana. No son gestos pensados para la cámara, no son palabras elegidas cuidadosamente para causar impacto o generar tendencia. Son expresiones que aparecen cuando las personas están en su estado más puro, cómodas, relajadas, cuando no están midiendo cada sílaba que sale de su boca, cuando simplemente existen juntas, compartiendo el mismo espacio emocional, físico y mental, que Dangshin aparezca ahí en momentos cotidianos y que lo haga más de una vez, no hace más que reforzar una idea poderosa. Hay un nivel de cercanía entre ellos que va mucho más allá de lo evidente, de lo que se muestra en pantalla, de lo que el fanservice puede abarcar. Así que, lejos de invalidar el análisis, el hecho de apoyarse en el conocimiento real de hablantes nativos lo fortalece, lo sustenta, le da una base sólida sobre la que construirse, porque desde el conocimiento profundo del idioma, desde el entendimiento cultural, lo que se percibe en estos momentos no es frialdad, no es descuido, no es agresividad velada, es todo lo contrario, es familiaridad profunda, es conexión sólida, forjada en el tiempo, es un cariño tan arraigado, tan parte de su dinámica, que se filtra incluso en las elecciones lingüísticas más pequeñas, más inadvertidas, en esas que no todo el mundo logra notar a la primera, pero que, una vez las ves, dicen muchísimo más de lo que cualquier declaración pública podría decir jamás. Es el lenguaje del corazón, hablando a través de la gramática, y a veces solo necesitas saber escuchar. Pero todo este análisis lingüístico, emocional, cultural, solo nos lleva a una pregunta que aún no hemos respondido del todo. ¿Qué pasa cuando juntamos todas estas piezas? ¿Qué imagen se forma? La respuesta, ¿te sorprenderá? ¿Sabes lo más increíble? Que tú, desde tu casa, ya habías sentido esto. Tal vez no supieras explicarlo con palabras, pero tu instinto ya sabía que había algo más. Siempre lo supo. La verdad no siempre es una gran confesión. A veces es una palabra susurrada en una cocina silenciosa.
Si este video te sacó una sonrisa, te dejó buenas vibras, o simplemente te hizo sentir un poquito más cerca de nuestros chicos, no olvides regalarle un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada de lo que viene. Compártelo con otras ARMY que necesitan este momento de energía bonita, porque aquí seguimos celebrando a nuestros chicos con respeto, cariño y contenido positivo, siempre apoyando las noticias reales y el amor genuino del fandom. Gracias por ser parte de esta comunidad que vibra en morado. Nos vemos en el próximo video con más contenido, más emoción y más ARMY Power. Hasta la próxima.